Bien, saludos, profe Laza. Continuamos con la segunda parte de El origen de la humanidad. Algo pasó con mi contenido anterior, pero bien. Les decía que en 1986 se dio uno de los últimos grandes congresos de antropólogos a nivel mundial. Eso lo voy a mostrar en mi tercer contenido, donde solo voy a mostrar libros, bibliografía acerca del origen de la humanidad. Es muy abundante, les cuento los libros sobre el origen de la humanidad. Y voy a mostrarles libros de los descubridores de los homos que he mencionado, de Raimundo Dahl, el que descubrió al Australopithecus y el que le bautizó con ese nombre, el famoso Raimundo Dahl. Su libro se llama El eslabón perdido. De Leakey, tanto del padre Louis Leakey como de su hijo Richard Leakey. También de Donald Johanson, el descubridor de Lucy. Y libros inéditos de estudios del Homo erectus y de todos los homos que he mencionado. Bien, el Homo sapiens, el Homo habilis. Les decía que en 1986 en Estados Unidos se dio uno de los últimos grandes congresos. Y en ese congreso se reevaluó todos los restos encontrados desde 1860, desde que se descubrió al Homo neandertal, que en mi contenido anterior menciono, ¿no?, que el primer Homo descubierto fue el Homo neandertal, en base a los estudios de Charles Darwin. Bien, ¿qué arrojó ese congreso? Que la especie más antigua eran los Australopithecus. O sea, como dije en mi contenido anterior, Raimundo Dahl no se equivocó. Los Australopithecus son como los antepasados remotos del hombre, porque con ellos empezó el bipedismo. Y el resto más importante era Lucy afarensis. Bien, de más de 3 millones de años de antigüedad. Luego se dijo que la siguiente especie era el Homo habilis, descubierto por Louis Leakey y su hijo Richard Leakey. El Homo habilis de Olduvai, que es el más importante, porque hay distintos restos, el Olduvai, Turkana, el KNM, Rudolfensis, etc. El Homo habilis Olduvai, de una antigüedad de unos 2 millones de años. Entonces, el segundo más antiguo, el Homo habilis. Y se dijo en ese congreso que el Homo habilis era el antepasado del hombre, científicamente. Por eso es Homo. Homo en latín es hombre. Hábil, el hombre hábil. Los filósofos le llamaron el Homo faber, o sea, el hombre fabricante. ¿Es el mismo? Es el mismo. Bien. Luego, en tercer lugar, ya saliendo de África, se descubrió al Homo erectus, el famoso sinántropo. Son dos los más conocidos, el Pithecanthropus erectus del anatomista Dubois y lo que descubrió Taylor de Chardin y Black, que es el Homo erectus sinántropo, de una antigüedad de 1 millón de años. Para muchos, el Homo erectus es el eslabón perdido por el incremento de su capacidad craneana. Su mayor aporte es el uso del fuego. Ahí tengo una bibliografía bien curiosa acerca del Homo erectus que lo muestro en mi tercer contenido. Bien, en cuarto lugar se mencionó que era el Homo neandertal, de la especie Neandertal o Neanderthalensis. Antes, los paleoantropólogos nombraban al Homo neandertal Homo sapiens neandertal, pero la nueva paleoantropología le ha quitado la palabra sapiens y ahora es Homo neanderthalensis. Bien, encontrado en Alemania, de una antigüedad de unos 200.000 años. Tenía una buena capacidad craneana y era bastante robusto. Y como les dije también en mi contenido anterior, ya podía pasar como un ser humano. Y en quinto lugar, nosotros, que somos nosotros, Homo sapiens, de la subespecie Sapiens sapiens, y el famoso hombre de Cro-Magnon, de una antigüedad de unos 50.000 años. Y así quedó un capítulo final estudiado, culminado. Pero eso es en 1986. Aquí le muestro, aunque sea una bibliografía de una revista muy contemporánea, muy interesante. Todo un estudio acerca del origen de la humanidad, ¿no? Bien interesante este capítulo, este especial de el origen de la humanidad. Y hoy ha cambiado mucho y se ha vuelto más complejo toda la evolución de la humanidad. Por ejemplo, hoy se sabe que la evolución no es lineal, no es que del Australopithecus, el Homo habilis se desarrolló en Homo erectus, no. Hoy se sabe que la hominización, la evolución del hombre,
fue ramificado. O sea, de una familia surgió el Australopithecus, de otra familia de homínidos surgió el Homo habilis, de otra rama, de otra familia surgió el Homo erectus, pero hoy se habla de nuevas especies, como el hombre ergaster, anterior al Homo erectus, y el hombre antecesor, anterior al Homo neandertal. Incluso en España se habla mucho de el Homo de Atapuerca, descubierto en España. Son géneros distintos. Incluso hay una especie de otra familia que eran bajitos, el famoso Homo florensis, descubierto allá por Indonesia. Entonces hay muchas más especies, muchos géneros distintos de otras familias, de otras ramas de los homínidos. Por eso todavía nada está dicho. Incluso hay otros Australopithecus que reclaman ser más antiguo que la especie de Lucia farensis. Por ejemplo, el Anamensis, descubierto por Tobías, o la niña de Selam, descubierto también en Etiopía. Pero hay otros géneros que dicen ser primeros bípedos anteriores a los Australopithecus. Y hay libros costosos, documentales, que hablan de, por ejemplo, el Ardipithecus. Pero de este estudio de los Ardipithecus, que es mucho más antiguo que los Australopithecus son de unos 4 millones aproximadamente, el Ardipithecus es de mucho más, de unos 5 o 6 millones de años. Pero incluso se habla de especies más antiguas del Ardipithecus. Uno de los últimos buenos documentales europeos acerca de este tema, el origen de las especies, habla acerca de especies más antiguas, como el hombre de Ororín, el hombre de Tumay, etc. Pero claro, ellos ya no son homínidos y no eran bípedos, pero son antepasados, vamos a llamarles remotos del hombre. Es más, según los últimos estudios, antes se creía que era imposible que un neandertal pueda tener descendencia con un sapiens. No podía haber descendencia. Hoy por ADN, la genética pues está revolucionándolo todo, incluso el tema del origen de la humanidad, y hoy se sabe que el neandertal sí pudo haber tenido descendencia con el Homo sapiens, con nosotros. Quiere decir que algunos de nosotros, de ustedes que me están viendo, tienen ADN de neandertal. Cuestión de hacerse una prueba de ADN. Eso es lo último que se sabe acerca de la hominización. Ya la Iglesia acepta que el hombre evolucionó. Lo que dijo el sacerdote Taylor de Chardin, que repito en mi tercer contenido, voy a mostrar amplia bibliografía sobre él. Hoy, antes la Iglesia lo censuraba, hoy la Iglesia le da la razón. El hombre evolucionó, pero recuerde lo que dije en mi contenido anterior, según los planes de Dios. Bien, voy a comentar un poco sobre el caso de Perú en otro contenido, que espero que tengan paciencia. Hablaré extensamente de este tema. En mi contenido anterior muestro un libro acerca del famoso hombre de cabeza larga. No hay estudios serios acerca del hombre de cabeza larga, y si lo hay son controvertidos porque genéticamente pertenecen a otra especie. Entonces, si existió un Homo florensis, ¿por qué no creer que en Perú existió otra rama, otro Homo diferente a los mencionados? Y eso explicaría la cabeza alargada del hombre de cabeza larga, porque no todos los hombres de cabeza alargada eran deformados. Algunos parece que son de manera natural, y eso es controvertido. Y respecto de los famosos seres alienígenas de Nazca, y se sigue debatiendo mucho, porque algunos creen que es estafa, etcétera. Ya haré un contenido sobre ese tema, ¿no? Y como debe ser, lo que dicen los estudios. No se olviden que se mostró una supuesta especie llamada el eslabón perdido, el Homo Piltdown, donde el rostro era simiesco y el cráneo humano. Y se creía que la historia empezaba con Inglaterra, la historia de la hominización. Hoy se sabe que el Homo Piltdown no existió, es como una estafa. Y algo así dicen acerca del hombre que ha sido encontrado en Nazca. Bueno,
Eso merece un contenido aparte. Nada está dicho acerca del origen del hombre. Todavía hay muchas controversias. Lo que sí se cree y se toma como cierto es que el hombre evolucionó. Si estuvo en los planes de Dios, como dice Taylor de Chardin, eso lo dejo a su criterio. O de repente todo ha sido de manera espontánea. Pero que todavía hay muchos vacíos, lo hay. Tal vez en el futuro se sabrá acerca del verdadero origen del hombre. Y otra pregunta que también motiva otro contenido. Porque una cosa es el origen de la humanidad, su evolución de hace millones de años, y otra cosa es el propósito. Hay una rama de la filosofía que estudia el propósito del hombre, se llama teleología, no teología, teleología. Estudia acerca de, es una rama de la filosofía, estudia acerca de cuál es el propósito de la humanidad. Y de repente, nuestra pregunta no debe ser nuestro origen, sino nuestro propósito. O mejor los dos, porque eso es la historia. Investigar el pasado para comprender el presente y saber quiénes somos y proyectarnos al futuro acerca de cuál es el propósito de la humanidad. Bien, hasta aquí este contenido acerca del origen del hombre. Y en mi tercer contenido, tengan un poco de paciencia, voy a mostrar solamente bibliografía acerca de la evolución del hombre. Bien, muchas gracias, permiso.